Muy buenas tardes, amigos. Las elecciones de ayer en Hungría y en Perú dejan muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas inquietudes, no solamente en sus respectivas poblaciones y en las de sus países vecinos, sino en todo el planeta. Un planeta que, por supuesto, transita un momento extraordinariamente delicado. No habrá paz entre Irán y Estados Unidos. Continúan hostilidades y amenazas, los mercados abren a una baja terrible y hay un cimbronazo que hace temblar hasta los cimientos de la economía mundial, como nos vino advirtiendo durante tiempo Nicolás Martínez Laje. Capítulo corto: en Hungría ha perdido el ultraderechista Orbán de manera brutal frente al centroderechista Magyar. Magyar, con una participación histórica del 80% de los votos en las elecciones, ha acabado con Orbán de manera aplastante, con 16 años ininterrumpidos de gobierno de Orbán. Pero bueno, miren qué interesante sociología la de Hungría, gente que sabe qué horrible es el comunismo. No hay un solo diputado de izquierda, como Paraguay. En Paraguay no hay un solo diputado de izquierda. Solamente hay 3 partidos de derecha en el Parlamento húngaro. Ha obtenido 138 escaños de los 199 que componen el Parlamento de Hungría y a Orbán le quedaron 55. Estamos leyendo el periódico conservador español católico ABC. Yo no soy conservador ni soy católico, pero prefiero leer al ABC sobre estos temas que El País, podrán imaginarse. Magyar, Magyar definitivamente le ha puesto el pulgar para abajo a Orbán y su dinastía, y es un pulgar para arriba a la Unión Europea. Es el fin de los coqueteos con Vladimir Putin. Eso es bueno, eso es malo. Bueno, yo creo que todos los malos amos, todos los amos son malos, todos los malos quieren ser amos. De eso no cabe duda. Ahora vamos a llegar a Perú, que nos toca mucho más de cerca, pero yo quiero hacer una rápida recorrida por lo que ha sido el gobierno de Orbán, ¿no? Que gobernó 4 años, del 98 al 2002, y era un neocon aliado de Bush y de todas sus locuras asesinas en Afganistán. No llegó a apoyar la guerra de Irak porque no le dio el tiempo. Y luego desde 2010 hasta 2026, es decir, 22 años gobernó Hungría, lo cual muchos países excomunistas, especialmente los de Asia Central o Bielorrusia y tal, tienen, o los del Cáucaso incluso, tienen jerarcas que duran muchísimo tiempo, ¿no? Fieles a ese culto personalista estalinista. Este sujeto declaró en 2014 que Hungría era un estado iliberal, antiliberal, y citó como modelos a Singapur, donde quien masca chicle va a la cárcel, quien fuma un porro es ejecutado. China, creo que no hay que agregar mucho, ¿no? China comunista. Rusia, donde tienden a caerse las ventanas todos los enemigos de Putin, y Turquía. Bueno, el nuevo Estado que estamos construyendo en Hungría es iliberal, lo dijo. 4 años antes había lanzado, en 2010, una ley de medios que parecía calcada de la de Cristina Fernández de Kirchner, que incluso dijo, me acuerdo una vez, en Hungría hay un señor que está haciendo lo mismo que yo. Reformó la Constitución estilo chavista en 2011, construyó una valla fronteriza con Serbia y con Croacia, con la retórica anti-invasores musulmanes y contra el veneno social, con el pretexto de combatir a Soros, del cual alguna vez fue aliado. Expulsó a muchísimas ONGs, pero también las que no tenían nada que ver con Soros, gran criminal Soros, por supuesto. Pero bueno, su ley anti-LGBT es una institucionalización de la homofobia, digamos. Directamente establece límites absurdos para contenidos donde existe alguna referencia a la homosexualidad o lo restringe de determinados envases. Orbán, ¿verdad? Bueno, alianza con el criminal de guerra Netanyahu, total. Antes de eso ya les dije, el apoyo a las guerras de Bush, poderes de emergencia y muchos puntos programáticos anticapitalistas. Expropió los fondos privados de pensiones, estatizó. Impuestos sectoriales contra empresas extranjeras,
20% sobre bancos y financieras extranjeras e incluso nacionalización de energía, astilleros, aeropuertos, radiodifusión y recogida de basura. Es decir, con esta derecha, ¿para qué queremos comunistas? Ahora, vamos a hablar de los resultados de Perú con el principal youtuber libertario de Perú, nuestro amigo Mirko Vidal, de ese gran canal que es Amanecer Libertario. Mirko, bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y le mando un saludo enorme a tu público. Y muchísimas gracias por la invitación y poder hablar sobre toda la situación electoral y política de mi país. Es un placer tenerte aquí, Mirko, y quiero que nos cuentes, bueno, Perú también parece que va a tener una segunda vuelta entre fuerzas de derecha, ¿verdad? Dinos un poco qué piensas tú de estas elecciones con dos candidatos que ya han pasado en otras ocasiones por estas competencias de manera fallida, Keiko especialmente, pero Aliaga también. ¿Quiénes son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga? ¿Cuáles son sus ventajas para ganar? ¿Cuáles son sus desventajas desde tu punto de vista? Estamos hablando a nivel estratégico, luego ya nos meteremos en lo moral, en lo ideológico. Perfecto. Keiko Fujimori es la cuarta vez que viene postulando y sería la cuarta vez que está pasando una segunda vuelta. El Fujimorismo en este país siempre ha tenido la fuerza de llevar a Keiko a una segunda vuelta, pero nunca la fuerza para ganar al candidato, sea el que se ponga al frente. Primero fue en 2011 contra Ollanta-Humala, un candidato de izquierda, donde Keiko perdió. Luego fue en 2016, un candidato, podríamos decir, de centro, demócrata, tipo estadounidense, que fue Pedro Pablo Kuczynski, donde perdió. En 2021 fue la última vez donde perdió contra el socialista Pedro Castillo. Y ahora sería, en mi opinión, la elección donde más chances tiene de ganar. A pesar de que tiene un antivoto muy grande, tiene el 62% de la población peruana en contra. Creo que esta sería la primera elección que ella tendría reales opciones de ganar. Y en el otro lado está Rafael López Aliaga. Son candidatos económicamente muy, muy parecidos. Podríamos decir que López Aliaga es todavía más conservador que Keiko Fujimori. Ambos son candidatos, podríamos decir, de la derecha estatista, conservadora, que su principal base electoral no está tanto en el campo de la economía, sino en la defensa de valores morales pro familia, pro vida, que en el Perú pega mucho. Recordemos que acá la izquierda, incluso la izquierda peruana, es súper conservadora. No es una izquierda progresista para nada. Ambos están muy alejados de eso y, en mi opinión, son fuerzas muy parejas que, sinceramente, podría pasar cualquier cosa, porque yo, desde mi punto de vista, creo que el antifujimorismo no va a saber qué hacer y van a empezar a hacer cálculos. ¿Quién es la candidata que tiene más antivoto entre ambos? Keiko Fujimori. Al final yo creo que van a hacer cálculos y se van a dar cuenta que es más fácil incendiarle las calles a Keiko Fujimori que a López Aliaga porque tiene más antivoto, y va a ser más fácil hacerle la vía añico si es que ella llega a ganar, y me parece que van a terminar votando por ella. Nunca lo van a decir en público. Es un razonamiento sofisticado. Van a votar por Keiko para mandarla al matadero. Correcto, correcto, porque el antivoto que ella tiene es muy grande y es muy impopular decir que eres fujimorista en este país. Por lo tanto, ¿quién va a defender a Keiko en las calles de Lima? Muy poca gente. En cambio, López Aliaga sí tiene su base electoral en Lima. Yo te diría que tiene un voto incluso muy bien duro, bien parecido al del fujimorismo, pero no carga con el pasivo político del apellido Fujimori. Entonces creo que al final la izquierda se va a terminar inclinando por Fujimori en el voto, pero públicamente van a llamar a votar por López Aliaga, o en todo caso van a mandar a votar al voto blanco, nulo o viciado. ¿Cómo ves tú, en caso de que Keiko sea presidente, su capacidad de sostenerse en el cargo? Ha sido considerada una mujer fría, una mujer con mucho autocontrol, maquiavélica por momentos. De hecho, se dice incluso que bueno, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y ya lleva un tiempo maniobrando y maquinando en la política. ¿Tú crees que se la pueden cargar fácil? Te diría que es un escenario muy, muy complejo. Yo te diría que es más fácil a ella sacarla que al señor Rafael López Aliaga por el hecho del antivoto y que es ultra impopular en el Perú.
Será la primera vez donde el antifujimorismo va a revelar lo que siempre fue, que es una plataforma promotora de ideas de izquierda, porque si el antifujimorismo fuera realmente coherente en estas elecciones, llamarían a votar por Rafael López Aliaga. Pero como es una plataforma promotora de ideas de izquierda, yo creo que van a ser incoherentes con su propio antifujimorismo. Hay un colectivo que se llama No a Keiko, y ese colectivo sin duda va a decir, o es lo que yo creo, va a decir un voto nulo viciado. Pero a la hora del voto, como es secreto, creo que al final van a terminar votando por ella. Es más fácil de sacar por el antivoto, porque es muy impopular. En cambio, Rafael López Aliaga no tiene tanto antivoto, lo tiene alto, más o menos el 40% de la población peruana tampoco está de acuerdo con Rafael López Aliaga, pero el de Keiko es 62, o sea, es una diferencia de 20 puntos, y creo que van a apostar por ella, a hacer la vida imposible, a que salgan marchas todos los días por cualquier reforma que ella apruebe. Se va a hacer un cargamontón mediático. Y creo que va a ser cada día para ella va a ser un infierno, no me queda la menor duda. En el caso de Rafael López Aliaga lo veo más difícil que pase eso, creo que se mantendría más estable, pero si ella quiere hacer reformas profundas, que lo dudo, porque ella quiere mantener como está el modelo económico peruano, no le quiere hacer ningún cambio, son cambios muy, muy estéticos, muy superficiales, pero en el fondo es mantener el status quo, sea bueno o sea malo, es producto de su padre, y como es producto de su padre, el status quo económico ahora, dudo mucho que quiera hacer alguna reforma laboral, tributaria exagerada. Dime, Keiko Fujimori busca la veña de Trump, que por lo pronto entiendo que la tiene Aliaga, ¿verdad? Promete un acercamiento, expulsión de migrantes. ¿Cuál ha sido la línea de Keiko en materia de política exterior en relación con otros gobernantes latinoamericanos, estadounidenses, a nivel geopolítico? ¿Cuál es la postura de Keiko Fujimori? Keiko Fujimori siempre se ha sabido mover en los círculos más conservadores de la política latinoamericana. Ella fue invitada a la asunción de José Antonio Kast, por ejemplo, López Aliaga no, pero López Aliaga tiene el apoyo directo de Washington. Es más, el embajador en Perú de Estados Unidos el día de ayer mandó a votar por López Aliaga. También López Aliaga tiene el apoyo de Vox. El día de ayer Santiago Abascal mandó a votar por Rafael López Aliaga. El Foro de Madrid, todo el foro también mandó a votar por Rafael López Aliaga. Entonces el apoyo está bastante dividido. Si bien tiene apoyos de los círculos conservadores de Argentina, de Chile, Keiko, el apoyo de la derecha internacional está más con Rafael López Aliaga. Eso es cierto, porque han visto en Keiko ya tres elecciones perdidas, por lo que esta vez no apuestan tanto por ella, pero ahora me parece que con un candidato tan similar a ella tiene reales intenciones, reales opciones de poder ganar. No sé lo que vaya a pasar porque creo que se va a decidir por muy pocos votos, porque la izquierda de hecho creo que va a terminar votando por Keiko, pero igual va a estar muy reñido, y de hecho las lágrimas izquierdistas en el Perú ya se están haciendo notar bastante fuerte. Lo entiendo, claro que lo entiendo, pero también me parece que, bueno, ¿no? Perú ha decaído un poco en comparación a cómo venía, un país bastante estable económicamente. El sol peruano ya no es la moneda más estable ni más fuerte de Sudamérica hace algunos años. Como que está empezando a mostrar algunas grietas el modelo, ¿no? Bastante burocracia. ¿Cómo lo ves? Sí, en Perú yo tengo un video que se llama la peor resolución de ley de la historia del Perú. Si bien el título suena exagerado, no me equivoqué para nada, eso pasó hace 2 años. En el año 2024, el Tribunal Constitucional peruano negó la propia constitución peruana. En el artículo 76 de la Constitución Política del Perú dice expresamente el Congreso no puede generar gasto público adicional. Esto quiere decir que el Congreso peruano no puede crear hospitales, colegios, carreteras por ley. No puede subir sueldos de profesores públicos, abogados públicos, médicos públicos, etcétera. No podía tocar todas esas materias porque estaba prohibido constitucionalmente. En el 2024, el Tribunal Constitucional saca una resolución negando ese propio artículo y diciendo que en realidad sí puede generar gasto público el Congreso, lo cual es bastante increíble lo que pasó, y debido a eso pasó lo siguiente, que el Congreso ha empezado a generar gasto público a montón.
Se han empezado a aprobar varios presupuestos en el Congreso de aumento de eso, carreteras, hospitales, creación de universidades, colegios, postas médicas. La cantidad de gasto público y burocracia se ha incrementado exponencialmente desde el año 2024 en el Perú. Y este año se prevé 11.600 millones de dólares más de déficit fiscal porque todas esas leyes no están contempladas en el presupuesto general de la República. Entonces, desde el año 2024 hemos entrado en una espiral de decadencia y tenemos un organismo no autónomo, que es autónomo, perdón, que se llama el Consejo Fiscal, donde justamente prevé que si no se hace nada por derogar y declarar inconstitucionales estas leyes, vamos a experimentar un déficit fiscal cercano para el año 2028, 2029, 2030 al 4 o 5%. Eso claramente ha debilitado el modelo económico peruano, sin contar que nunca se hizo una reforma laboral acá y en el marco laboral formal, Perú tiene una regulación parecida a países europeos, donde el 40%, 42% de lo que gana un trabajador formal en el Perú se lo lleva el Estado. Así es totalmente imposible. 42% de lo que gana un trabajador formal en Perú se lo lleva el Estado. Totalmente. Eso explica el alto número de informalidad. La informalidad acá está cerca del 80%. Y justamente porque las leyes son ultra rígidas. ¿Y quién cumple esas leyes? ¿Las grandes empresas o ni siquiera? No, por supuesto, las grandes empresas, las grandes mineras, pero en general el estatismo y la creación y el aumento del Estado ha sido transversal a todos los sectores. Nosotros tenemos dos sectores realmente fuertes, que son minería y pesca, y ambos son los sectores más atacados por el Estado, paradójicamente. Te doy más datos. En el año 2001 habían 5 organismos reguladores de la gran minería. En el 2026 tenemos 35. En 2001 teníamos 21 procesos administrativos para la gran minería. Actualmente suman 287. Y así en toda la economía peruana. Tú sabes que yo veo muchísima gente de Perú que está eligiendo como destino Paraguay, que tiene una fiscalidad mucho más baja, pese a que es un país que, bueno, tuvo un flujo importante igual en la época de Sendero de peruanos que vinieron a Paraguay y le fue bastante bien, pero ahora digamos que se está quedando atrás frente a lo que era, ¿no? Porque Perú era bastante pujante y está siguiendo el camino de Chile, ¿no? Por ejemplo, un camino más bien, o de Colombia, un camino hacia el abismo y sin necesidad de izquierda, porque como tú dices, gobierno tras gobierno van incrementando la tajada que el Estado le saca al sector productivo del bolsillo, el ánimo antiempresarial y al mismo tiempo la violencia social que hemos visto en los últimos años y la inseguridad que están en su cifra récord de homicidios en muchísimo tiempo, ¿no? Que ha sido un tema de campaña que yo vi que se puso la camiseta de esto, por ejemplo, el humorista, ¿verdad? Carlos Álvarez, entre otros. Correcto, y esto me da la oportunidad justamente de hablar un poquito seguir hablando un poco de Keiko Fujimori y López Aliaga. La derecha peruana se dedica más en legislar sobre materia social, tipo prohibir que haya baños para personas LGTB específicos, etcétera, y todos esos temas, porque esa es la bandera de la derecha. La derecha peruana no se preocupa tanto por apoyar un libre mercado, por reducir el Estado, por quitarlo de la vida a la gente, no, su bandera es la comunidad LGTB, el aborto, prohibir la eutanasia, las drogas, ese es su tema. De ahí no salen porque en materia económica han terminado votando por la izquierda. Te doy otro dato. El partido de Keiko, Fuerza Popular y Rafael López Aliaga tienen amplio margen en este Congreso actual, que ya está por salir, pero la izquierda no tiene mayoría. Es decir, que todas estas leyes que te he dicho el Congreso, en todas, mayoritariamente en todas, te diría el 98% ha votado Fuerza Popular y Renovación Popular a favor de todos esos aumentos de gasto público, a favor de todos. Entonces, los programas económicos de ambos son absolutamente similares, son muy estatistas, crear centrales de compra estatales en vez de abrir el mercado. Por ejemplo, López Aliaga quiere cambiar la capital de Lima a Junín, generando un gasto público inmenso. Quiere crear una empresa pública de litio, y Keiko Fujimori, 2/4 de lo mismo, también centrales de compra, y más medidas así. Espera, ¿López Aliaga quiere crear una empresa pública de litio? Una empresa pública de litio. Mirá vos. O sea, así las cosas.
No necesitas izquierda para acabar con la propiedad privada, definitivamente. Y el tema este de la violencia, o sea, la guerra contra las drogas es atroz. En Perú ha causado bastantes muertes también. ¿No hay nadie que tenga la más mínima intención de flexibilizar un poco? Eh, la verdad es que solamente la izquierda más radical es la que te propone, por ejemplo, expulsar a la DEA, parar un poco la guerra contra las drogas. Te hablo de Roberto Sánchez, Ronald Atencio, este, pero no es una medida sumamente popular. Al contrario, es muy impopular en el Perú hablar de liberalización de drogas, así sea de la marihuana. Es muy impopular y es por eso que no se toca. Sánchez, de hecho, es el candidato de Castillo, ¿verdad? El golpista preso. Correcto, es su sucesor Le fue pésimo, político. 5 puntos. Sí, igual creo que va a crecer más. ¿Por qué? Porque en el Perú el voto de izquierda es el voto rural de las zonas más alejadas del país, muy lejos de las ciudades. Ese es el voto en el sur, sobre todo el Perú. Y entonces, mientras vayan llegando las aptas del sur, de las zonas más alejadas, va a ir creciendo. Igual creo que la segunda vuelta va a terminar siendo Keiko y López Aliaga por el simple hecho de que este año en Perú, al haber 35 candidatos, han surgido muchos candidatos de izquierda que se han canibalizado los votos entre uno y otro y han logrado que la derecha peruana vuelva a una segunda vuelta en ambos, como pasó en el 2016. A ver, ahora hablemos de Aliaga, ¿no? Aliaga, me acuerdo perfecto escucharlo decir, bueno, al menos Castillo es conservador en lo social como yo. También hablar de Soros está contra Perú, pero el tipo fue 14 años socio de Soros, no sé si sabías eso. Correcto. Eh, es un muchacho pintoresco y además no saca una frase coherente en los debates, o sea, la verdad se cae a pedazos, incluso parece un poquito más elocuente en las entrevistas que en los debates, pero no parece un hombre muy dado a razonar. ¿Cómo lo ves a López Aliaga? Hoy sacamos un documental de López Aliaga y pronto, como es nuestra tradición, sacaremos uno de Keiko también para contar lo que vamos averiguando. ¿Tú qué nos dices? Perfecto, sí, en cuestión a Rafael López Aliaga, él siempre fue un hombre acomodado, pero no fue millonario. Él se hace millonario a través de concesiones estatales dadas en el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. A él le dan el control exclusivo del tren que va a Machu Picchu, desde acá a la ciudad del Cusco. Entonces, ese monopolio lo hace multimillonario. Él nunca fue pobre, fue una persona acomodada, pero una cosa es ser una persona acomodada y otra millonario. Esa concesión, y también le dieron la concesión de un hotel en Cusco, que por supuesto son monopolios, y él hace su riqueza por fuera del libre mercado. Ese es el punto uno. Punto dos, es un muy mal orador. Es un pésimo orador. No puede hilar dos frases seguidas, no puede comunicar ideas. Le cuesta mucho el tema del habla, el tema de hilar ideas. Y eso le ha costado muchísimo en el pasado, pero su defensa de eso es: yo soy una persona que no sabe hablar, pero sí sabe hacer. Esa es la defensa que hacen sus fanáticos. Y ha acumulado una gran cantidad de fanáticos enorme, enorme en el Perú. Muy, muy grande. Y, por ejemplo, tuvo hace poco una entrevista con Agustín Laje, por ejemplo, donde Agustín Laje le dio su total respaldo, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque se notaba que Agustín Laje no había leído su programa económico, sobre todo el programa económico, ¿no? Pero bueno, entonces López Aliaga es una persona, como digo, que se hizo millonario por concesiones estatales dadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Es una persona que le cuesta mucho el tema del habla. Es una persona que su principal foco es, como digo, combatir todo lo que él considera progre, woke. En el Perú se le dice caviar y nada más. Temas económicos, muy poco. Ha sido hace poco alcalde de Lima, dejando una deuda de más de 4.000 millones de dólares, endeudando los próximos 4 gobiernos y dejando la deuda por encima de los 403%. Eso nos va a costar a todos los peruanos, porque el Perú, al ser un país centralista, por supuesto que la deuda de la comuna limeña no solo la pagan los limeños. Qué jodido que está Perú, ¿no? Como conversación en la catedral. La Junta Electoral amplió las elecciones para que hoy lunes voten 63.000 personas más. Yo te digo, en un contexto está bien que son millones de votantes, pero en un contexto donde van 17-18 con 17-18 el empate perfecto,
esos 36.000 votos pueden hacer bastante. Por otra parte, Jorge Nieto tampoco anda tan lejos. ¿Quién es Jorge Nieto y qué representa su partido? Jorge Nieto es una persona de centro izquierda. Es un socialdemócrata que apareció hace poco en las elecciones y todavía estoy tratando de entender. Ha jalado mucho voto femenino en el Perú, sobre todo en Lima. Ha jalado muchísimo voto por la campaña en redes sociales que ha tenido. Su principal, podríamos decir, campaña electoral ha sido estar en contra del pacto mafioso, sobre todo como el Congreso del Perú es muy impopular, tiene 1%, perdón, 2% de aprobación. Se empezó a formar una cantidad de partidos que tenían como eje la lucha contra el pacto mafioso. Jorge Nieto es el candidato que más logró acumular votos de toda esa gente que no quería votar por ningún partido que estuviera en el actual Congreso. Y su plataforma de centro-izquierda no asustaba mucho a la gente de Lima y es por eso que consigue muchos votos en Lima, porque Lima es el bastión de la derecha en el Perú, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que consiga tantos votos en Lima porque no proponía cosas tan radicales. Por ejemplo, Roberto Sánchez proponía eliminar a Julio Velarde del BCR y ponerse a imprimir papelitos porque las reservas del BCR hay que usarlas para generar gasto público, ¿no? Jorge Nieto no. ¿A qué se dedica Jorge Nieto? Jorge Nieto, me parece, es economista y no solo eso, sino fue parte de un gobierno corrupto que fue la señora Susana Villarán. Él se le acusa de haber recibido dinero a nombre de ella y cuando acá pasó algo muy, muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos con el caso Jeffrey, porque el testigo que iba a declarar contra Jorge Nieto y contra Susana Villarán, misteriosamente se hizo un corte en el cuello de 14 centímetros. Y era el único testigo que podía declarar y ya no está. Entonces el juicio está paralizado porque el principal testigo de todo ese caso de corrupción donde estuvo implicado Jorge Nieto, misteriosamente ya no está. Entonces ese sería un poco su perfil político. Ah, una maravilla, entonces. Este es el que va contra el pacto mafioso. Sí, sí. Ah, ok, muy bien. Ricardo Belmonte, entonces, es un estafador de pobres, entiendo. Totalmente. Ricardo Belmont, en los años 80, él tenía su Es radio como, llamada es como RBC. Robin Hood, pero al revés. Literalmente. Saco la cámara, pero estoy aquí. Cuéntanos de Belmont. Correcto. Ricardo Belmont tenía una radio llamada RBC, que son las siglas las siglas de su nombre, pero en realidad se llamaba Red de Radio, Red Bicolor, pero en realidad eran las siglas de Ricardo Belmont Casinelli. Es una persona que en los 80 vendió acciones de esta radio y cuando terminó la venta de acciones, donde él se embolsó $7 millones, recordemos que en ese momento Perú atravesaba una hiperinflación sumada a una lucha contra lo que es el terrorismo. Entonces mucha gente lo apostó todo en una época de suma necesidad, mucho peor que ahora, muchísimo peor, no tienen ni idea. Cuando terminó la venta de acciones, la empresa misteriosamente quebró y las 100.000 personas que apostaron por la compra de acciones en RBC Radio terminaron sin nada. Sin decir que el voto de Belmont es un voto no tanto ideológico, o sea, él es una persona más de izquierda, pero el voto que él capturaba era principalmente por cosas ligadas más a teorías de la conspiración, por ejemplo, etcétera. Te hablaba de que la Tierra era plana, te hablaba de que las antenas de radio difundían cáncer, O etcétera. sea, ¿es un conspiranoico de izquierda? Correcto. Que Entonces su base mientras tanto electoral. estafaba campesinos pobres y quedó impune. Totalmente. Al final el caso se cayó por falta de pruebas. Mirá vos, el partido terraplanista de Belmont. Bueno, cuéntenos entonces, estimado Mirko, Carlos Álvarez, su propuesta es buquelizar, digamos. El comediante este que yo me acuerdo, Jaime Bailey, Frecuencia Latina, ¿no? Estaba en esa época Carlos Álvarez con él. Correcto. Carlos Álvarez es un comediante que, te digo sinceramente, no tiene ni idea de política. Te soy totalmente sincero. No sabe qué es izquierda, qué es derecha, qué es centro. En los mítines que él realizaba se ponía a hacer imitaciones de otros políticos.
No tiene, su plataforma política es el chiste, la comedia y tratar de hacerse el duro contra la lucha contra la inseguridad. Esa era su plataforma política principal. Este, y su partido es un atrápalo todo, como decimos acá, ¿no? Hay izquierdistas, hay derechistas, hay centristas, hay gente aprovechada. Como digo, su plataforma política claramente es muy poco ideologizada y no tengo ni idea qué hubiera pasado si él hubiera llegado a la presidencia. No tengo ni idea porque no lo puedo leer políticamente más que hacer que haga chistes todo el tiempo. Alfonso López Chau me huele a que es el peor de todos, tecnócrata de izquierda, ¿verdad? Sí, en realidad yo te diría que el peor de todos sin duda es el señor Roberto Sánchez y voy a explicar por qué. Alfonso López Chao es sí de la izquierda progresista peruana, por ahí no lo muestra abiertamente, pero en su plataforma claramente va más ahí, igual es más, es más de izquierda, pero tiene el componente progresista. Eh, Su plataforma económica, si bien no es la peor, yo me leo casi todos los planes de los primeros 10 candidatos, no me voy a leer los 35, te soy sincero, de los principales candidatos, su plataforma es sumamente estatista, pero nada comparado con Roberto Sánchez. Él fue rector de una universidad acá en Perú que se llama la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y tiene varias denuncias por corrupción dentro de ese manejo en la UNI, sin contar que en su juventud estuvo preso por asaltar un banco, tiene una sentencia por eso, sin contar que cuando él tenía 28 años llamó luchador social a Víctor Polay Campos, que fue un emerretista de uno de los grupos sanguinarios junto con Sendero que asesinaron a más de 80.000 peruanos durante los 80 y los 90, y él a los 28 años, en plena facultad de sus cogniciones, lo llamó luchador social cuando él ya había tenido varios secuestros y varios asesinatos conocidos. Entonces, claramente, yo no confiaría en una persona así que puede llamar luchador social a un sanguinario asesino, ¿no? Definitivamente. Bueno, Sánchez entonces, no sé si quieres agregar algo sobre Sánchez. Por supuesto. Como dije, Roberto Sánchez es el que tiene el peor plan económico de todos y tiene todo lo malo. Esto lo conversaba mucho con Rodrigo de Paralelo 33, donde hablé con él y justo le comentaba que ya no es solo que Sánchez sea un candidato de extrema izquierda que quiera destruir todos los tratados de libre comercio con el Perú, prohibir la gran minería, prohibir todo el agro, porque supuestamente para qué exportamos si tenemos gente pobre, entonces bajo esa lógica ningún país del mundo podría exportar, por supuesto. No solo eso, quiere crear empresas públicas como loco, prohibir la gran pesquería, prohibir las grandes pesqueras en el Perú, no solo eso, sino que lleva a Antauro Humala en su partido político, No me al, digas que. al Eso te nazi quería peruano. preguntar. El Nacio Mala. Mira, Telesur ya lo daba ganador prácticamente. Pobre, se equivocaron. Bueno, por suerte. Antauro Humala era este nazi, homófobo al extremo, que proponía matar a los homosexuales y ni hablar con los blancos también, y guerra con Chile. Un radical, 10 veces más radical que su hermano Ollanta. ¿Qué fue de él? No le permitieron candidatearse, por suerte, porque tú nos habías dicho que tenía hasta posibilidades de ganar. Sí, no le permitieron candidatearse porque su partido fue calificado de antidemocrático, lo cual es gracioso teniendo partidos socialistas dentro del Congreso y otros que, bueno, no podríamos llamar 100% democráticos, pero bueno. No lo dejaron postular, pero ahora él va en el partido de Roberto Sánchez. Está yendo como senador, si no me equivoco. Y Roberto Sánchez prometió que de llegar a la presidencia iba a convertir a Antauro Humala en su ministro del Interior y posible presidente del Consejo de Ministros. Así está. Y Antauro Humala hace, por supuesto, campaña por, este, por Roberto Sánchez, ha dicho que va a indultar a Pedro Castillo de llegar a la presidencia por el autogolpe de Estado que dio. Tiene todo lo malo, absolutamente por eso me parece el peor, porque lleva a Antauro Humala,
que no se le puede sacar absolutamente nada positivo, ¿no? Habla mal de los peruanos blancos, el otro día dijo que sería mejor que fusilen homosexuales en plazas públicas, o sea, no tiene nada rescatable Antaurumala, pero lamentablemente hay mucha gente en el Perú que ese discurso lo compra. Y ahora cuéntanos ya, pero esto es como para entretenerse, no vamos a ir con los otros 336 candidatos porque no nos va a dar la vida, pero para terminar por lo menos con los que superan el 3%, ¿no? Marisol Pérez Telo, tiene pinta de zurda ecologista, me imagino, ¿no? Acertaste, acertaste todo. Consuelo Berta. Es una candidata de centro izquierda, bastante progresista. Su plataforma juntamente es el ambientalismo, el animalismo, y todo lo que es la cultura progresista del primer mundo. Obviamente ese discurso acá en Perú no pega para nada, por eso ha sacado tan... Es más, me sorprende que esté en 4%, creo que va a bajar todavía más. También trató de auparse este discurso de por estos no, del pacto mafioso, pero al final claramente perdió ante Nieto Montesino todo ese potencial de votantes, ¿no? Ahora te pregunto finalmente por Carlos Spa, partido Sí Creo. Va a Sí, repartir jacuzzis entre los votantes y gana. Carlos Spa, en mi opinión, era el que tenía el plan económico menos nefasto de los 35, sin duda alguna. Él es un conservador tirando con tintes pro mercado, porque no sería un insulto llamarlo liberal, por supuesto. Es un conservador con bastantes tintes pro mercado. Es el candidato que tanto Jaime Bailey como Álvaro Vargas Llosa han apoyado por justamente tener más ideas cercanas a la reducción del Estado, reforma laboral, liberalización de impuestos, etcétera, 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 ¿no? Más bien me sorprende alguien como él que haya sacado 3%, que serían 300.000 votos. Él tuvo una muy mala campaña porque inició bien, inició fuerte, pero cometió el gran error de llevar a uno de los políticos más odiados del actual Congreso, que se llama Jorge Montoya. Lo incluyó en su lista y todo el potencial de votantes que no querían votar por ninguno de los partidos del Congreso se le fue al tacho. Y al final terminó como terminó, ¿no? Pero creo que tiene potencial muy interesante para 2031. Tiene mucho potencial. Prácticamente hace 3 semanas estaba en 0,2% y ha sacado Mirko, ¿qué casi 4%. 2031 me estás diciendo? Si en Perú hay 8 presidentes por periodo ya últimamente. ¿Cuántos presidentes hubo en los últimos 5 años? 9, 9 presidentes. 9 presidentes. 9 presidentes en lo que debería haber sido un mandato. Parece un chiste. Parece un chiste. Igual, Y mira, se está cambia. bien. O sea, está bien. El problema es el siguiente. O sea, me parece genial que terminen presos de la peor forma. Pero en Perú, en 2015 había 2.6 homicidios por cada 100.000 habitantes y era uno de los países más seguros de América. Ahora tiene 8 y es uno de los más inseguros. Casi duplica a Paraguay, más que duplica a Chile, por ejemplo. Se ha disparado la extorsión a unos niveles increíbles. Tiene 30.000 denuncias en 2024 de extorsión. Cuéntame, ¿cómo se puso de moda este tema de la extorsión que solamente he visto en Perú, que es una cosa totalmente extendida hoy por hoy? Correcto, es multifactorial. Sin duda muchos malos elementos, por ejemplo, de la migración extranjera, lamentablemente, se pusieron a actuar en Perú. Es por eso que la población extranjera carcelaria venezolana es la más grande. Ojo, no es nada contra el pueblo venezolano, son los malos elementos que vienen, por supuesto, de esos países. Eso es un tema. Segundo, es que la modalidad de extorsión en el Perú creció bastante. ¿Por qué? Porque muchos de los casos denunciados jamás llegaban a una investigación formal y mucho menos a un apresamiento de los culpables, producto de que el sistema burocrático peruano es tan lento que muchas veces no compensa perder 2, 3 horas denunciando un delito, porque uno, las denuncias nunca llegan a citatorio, dos, no se investiga, y tres, hay mucha corrupción dentro de la policía. Esos serían algunos factores por los cuales la extorsión se ha disparado
tanto y se está normalizando. Se está normalizando, ¿por qué? Porque a su vez, al haber tanta informalidad en el país, eso ha sido como un reguero de pólvora para que los delitos justamente puedan surgir contra las pequeñas bodegas que son informales, que no tienen RUC, que no hay forma de hacerles el seguimiento, se expanda por todo el país. Y lamentablemente estamos en una situación, sobre todo en Lima y en el norte del Perú, ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, estamos desbordados de extorsión. Y una de las plataformas justamente de Keiko y Porky, de Rafael López Aliaga, se le dice Porky acá en ¿Cómo Perú. sufre una extorsión el peruano promedio? A ver, cuéntame, dame ejemplos. Por supuesto, primero reciben un mensaje por WhatsApp, se consiguen tu número y le dicen, hola, he visto que la zona está muy peligrosa y estoy viendo que mucha gente te puede asaltar. Yo te puedo cuidar si me depositas, pongámosle $100 mensuales y yo te cuido de los demás. En caso tú te niegues, te envían fotos de granadas, de pistolas, de cuchillos, te envían tu ficha RUC porque esa es otra cosa. En el Perú prácticamente no hay privacidad de información. Cualquiera puede sacar toda tu información de la base de datos del sistema peruano. Cualquiera. Incluso yo, que soy youtuber, me la han pasado a mí varias veces por intentar intimidarme para que no siga hablando lo que hablo. Y si me lo hacen a mí, se lo hacen a cualquiera. Y entonces, como las bases de información son públicas prácticamente, cualquiera puede acceder, se consiguen todo. Cuando tú no accedes a eso, ya atentan formalmente contra tu negocio, pueden romper las lunas, pueden volar una granada, y si aún así no pagas, ya atentan directamente contra tu vida. Y lamentablemente eso ha pasado muchísimo. Pasó con el rey del pollo, pasó con el rey del pescado, pasó con el rey del pavo, y así muchísimos casos trágicos que se empieza la extorsión. Y sobre todo ahora los que más están extorsionando son a las empresas de transporte público masivo. Y eso ha hecho que el costo del pasaje, de lo que te cuesta subir a estas plataformas de movilización se incremente. Incluso dentro de los micros hay un aviso que dice, el pasaje sube de $1 a $2 para pagar la extorsión. O sea, imagínate. Es una locura lo que me estás diciendo realmente, ¿no? ¿Y cómo se refleja en el cambio de hábitos de la gente? Me imagino que ya deben tener pánico de salir de noche. O sea, que en una década pases de ser de uno de los países más seguros a uno de los países más inseguros. Es brutal, ¿no? O sea, ¿cómo es ser niño hoy en Perú, por ejemplo? Es súper inseguro porque estos malditos incluso también extorsionan instituciones educativas públicas o privadas. Te lo digo yo como un ejemplo cercano. El colegio donde yo estudié actualmente ya no existe porque fue extorsionado. O sea, donde yo estudié ya no existe, lo cual me causó una profunda tristeza, ¿no? Y así muchos colegios están siendo extorsionados y los malditos no tienen ni el más mínimo escrúpulo para no atentar. Y si hay niños que resultan heridos, les da igual con tal de seguir obteniendo dinero de las empresas privadas. Y esto lo sufre más, por supuesto, la gente que menos tiene, porque lamentablemente el sistema público de seguridad, como tú bien sabrás, es absolutamente ineficiente y ya se está normalizando la cultura de la extorsión, porque incluso en los programas de entretenimiento ya se hacen bromas de que, oye, me están extorsionando, no he pagado, acá se dice cupo, no he pagado mi cupo, oye, te tengo que subir el sueldo, me tienes que subir el sueldo, jefe, porque tengo que pagar también ahora la extorsión. O sea, se está normalizando, porque a través de la comedia se está normalizando esa situación que no debería ser nunca normal. ¿Cómo es el tema de las armas en Perú? ¿Es fácil acceder a las armas o la legislación atenta contra los inocentes, blindando a los delincuentes y tanto estatales como comunes? Acá hay un mercado negro de armas muy grande, justamente esa es otra de las razones, porque está ultra controlado, hay que pasar muchos controles psicológicos, y encima como hay Perdón, tanta corrupción y en ya los... ves, te dicen Ujú. que si la gente tuviera armas sería todo un desastre, pero le prohíben las armas a los privados y Perú está que ya te cierran tu colegio, que la gente se vive aterrorizada, todo lo contrario.
Por supuesto, es una soberana ridiculez que esté todavía prohibido el tema de las armas en el Perú, sabiendo que el tema de la prohibición de armas solamente desarma a las buenas personas y a los delincuentes los deja totalmente armados. Es por eso que en el mercado negro de armas es muy grande en el Perú, y no solo eso, sino que la policía siempre decomisa armas y estas armas están marcadas, tienen un número de serie. ¿Qué es lo preocupante? Que ya el año pasado salió un reportaje de un dominical acá, donde hacen investigaciones periodísticas, que armas que ya han sido decomisadas a delincuentes han vuelto a ser decomisadas 3 o 4 veces en los últimos años. En los últimos 2 años se han decomisado 3 o 4 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que las armas que la policía decomisa vuelven a las calles. No sabemos por qué. Entonces, básicamente, la decomisión de armas a delincuentes es una coladera. Es una coladera y una estafa al ciudadano. Sí, y te quiero decir ahora, por último, estimado Mirko, que encima cayó la inversión. Acá tengo los números de la inversión extranjera en Perú, que qué triste, la verdad, porque te diría que para mí era el segundo mejor país de Sudamérica en términos de libertades y de prosperidad, pero bueno, la cosa está bastante dura por lo que veo. Han caído las inversiones extranjeras también. Como decía, el sol se ha debilitado un poco, pero sigue siendo un país caro en dólares, ¿no? Y ha disminuido el turismo por la violencia y la inseguridad. ¿Estabas al tanto de esto? Correcto, sí. De hecho, Perú ha recibido 1 millón de turistas menos, lo cual es nefasto, pero también por acción de nuestros queridos llamados políticos, sobre todo con el tema Machu Picchu. Es más, hay una noticia de que este año se va a decidir si a Machu Picchu le retiran el título de Maravilla del Mundo, producto de que en el año 2023, el hermoso gobierno de Dina Boluarte, sucesora política de Pedro Castillo, decidió, en el 2021, en el gobierno de Pedro Castillo, decidió que la venta de entradas en Machu Picchu deje de ser digital y pase a ser local, presencial. Esto es una locura absoluta. ¿Qué es esto que ha provocado? Ha provocado mafias de reventa de entradas, porque las entradas que vende el Estado son una coladera y siempre vienen los revendedores a querer cobrarte 40% más para que las puedas obtener a tiempo. Si tú entras ahorita a tu celular y intentas comprar entradas a través de la plataforma estatal del Estado, no hay, nunca hay. Entonces, eso ha hecho, por supuesto, que el costo de visitar Machu Picchu, que ya de por sí para los turistas es caro, te haya triplicado y encima no puedes comprar tus entradas con anticipación. Tienes que ir a probar suerte al pueblo que se llama Aguascalientes, que está al costado de Machu Picchu. A probar suerte porque es muy probable que no encuentres tampoco. Y entonces, por supuesto, ¿quién va a tomarse un viaje así, no? Y sí, la inversión extranjera directa cayó de los 12.000 millones de dólares anuales de 2012 a 2013 a 6.000 millones en 2025, a la mitad. Hay 50.000 millones de inversión minera paralizada por lo que tú dijiste. La presión fiscal pasó de 14 puntos del PBI en 2010 a 17% ahora, ¿no? Y bueno, en los últimos 2 años incluso ha decrecido Perú, según lo que Correcto. estoy leyendo. No, terrible, sinceramente, la decadencia del Perú y sin un petro. Bueno, eso sí, está bien que ya están en 8 homicidios por 100.000, Colombia tiene 25. Así en línea con Brasil y con México, así que no están tan mal. Brasil tiene 20, México también 25. Podría ser peor todavía. Paraguay tiene 5, es uno de los más bajos. Estoy Siempre, enfatizando esto, siempre estimado se puede Mirko, estar peor. Siempre se puede estar peor. siempre se puede estar peor. Estoy enfatizando esto porque después te voy a poner al tanto, no ahora que estás cansado y demás, pero estamos organizando un proyecto de migración libertaria aquí a Paraguay y nos está yendo bastante bien, con proyectos muy interesantes, porque la verdad la base está bastante mejor que en los países vecinos. Ya lo hablaremos. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo y no sé si me quieres dar una conclusión y un pronóstico de lo que tú crees que pasará en la segunda vuelta. Sí, en nuestra segunda vuelta, ahora que viene Perú, sea quien sea que gane, yo
lamentablemente no veo veo que Perú va a seguir en el sendero de decadencia económica que viene atravesando. No va a ser acelerado como si hubiera ganado Roberto Sánchez, por ejemplo, pero por supuesto va a seguir en esa decadencia porque ninguno de los dos candidatos propone reformas que liberalicen y por supuesto dejen de asfixiar a la gente del Estado que cada vez ha crecido más. Los veo continuando con las reformas que venía haciendo, veo ambos incrementando impuestos, aumentando el gasto público, dando privilegios a empresarios y colocando empresas a través de la fuerza del Estado, quitándole renta a la gente. Eso es lo que yo veo. Lo que sí puedo decir es que si tengo que dar un pronóstico, yo creo que al final se le va a terminar dando el gobierno a Keiko Fujimori. Puedo equivocarme, pero creo que la izquierda de este país no lo va a decir nunca en público, pero harán cálculos políticos y verán que es mejor para ellos tenerla como presidenta por el enorme rechazo que genera en la población. En cambio, aparte que el voto de Keiko está mayoritariamente al norte del país. El De bastión alguna de... manera, tú me estás diciendo que va a correr sangre en las calles. Por supuesto, o sea, gane quien gane, ambos, gane quien gane, van a haber manifestaciones todos los días, pero especialmente si gana Keiko desde el día 1. Algo parecido a lo que está pasando en Chile. Kast había asumido ya a la hora que había asumido, ya se convocó la primera marcha, se imaginan. Yo creo algo muy parecido en el Perú. Te quiero agradecer nuevamente por estar aquí. Suscríbanse, miren, yo estoy suscrito aquí, todas las notificaciones activadas. Amanecer Libertario, el principal canal crítico y con nuestros valores que hay en el Perú, Mirko. Y nos vemos en la segunda vuelta. Te mando un abrazo grande. Por supuesto, Nicolás, estamos hablando. Un saludo a todo tu público y que tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto.